Muy buenas tardes. Aquí estamos con el equipo docente iniciando nuestro programa, el desarrollo de nuestros núcleos, el conflicto, negociación, mediación, y vamos a comenzar con las teorías del conflicto. En primer lugar, ¿recuerdan la actividad de presentación que estuvimos haciendo la semana pasada? Vamos a ir en este momento, vamos a ir revisando a medida de que vamos preguntándonos algunas cuestiones básicas que tienen que ver con la negociación y la mediación, que es el conflicto. ¿Qué es un conflicto? Vamos a encontrarnos que cualquier conjunto de hombres y mujeres que se agrupen en una institución, en una organización, lo hacen para llevar adelante propuestas, proyectos de todo tipo, social, económico, y que estarán poniendo en marcha todo un proceso contradictorio. Por un lado, la unión de todos ellos van a potenciar sus recursos, pero también es posible que existan objetivos que son contrapuestos o que podrían condicionar el accionar de los miembros. En esta contradicción propia de cualquier organización, de cualquier grupo, de cualquier institución, se dan los gérmenes del conflicto. Entonces decimos, como acá el autor lo plantea, que es inevitable y que enriquece, que es necesario, que puede ser el motor de cambio o un factor de desgaste, de disolución, en la medida de que no se lo resuelva. Entonces vayamos a el siglo XVIII, veamos un poco a ver estas teorías que van solventando el conflicto en cuanto a una situación que se va a dar a partir de diferentes fuentes que lo generan, lo van preparando, lo van asimilando o que lo van gestando, y que tiene que ver con la sociedad que está en proceso de cambio. Por un lado, en el siglo XVIII veíamos que los principios de legitimidad en los cuales emergía la idea del orden social como producto de la voluntad y de la inteligencia del hombre, terminaban expresada en un pacto social. Y por el otro lado, la idea de orden político como consecuencia de la interacción de los intereses egoístas de los individuos. Fíjense en la página 12 que el autor plantea que en esta sociedad así, inmersa en un profundo proceso de cambio, y acá hagamos un parate. Recuerden aquellos tres compañeros que plantearon el conflicto que estamos viviendo acá, nosotros en Argentina, que algunos lo plantean conflicto político, otros lo plantean conflicto económico, y aquellos otros 4 compañeros que estuvieron trayendo con imágenes muy fuertes, por cierto, la situación que está viviendo nuestro país vecino, Chile. Entonces, la posibilidad, dice el autor, de la reconstrucción del orden político y social va a girar alrededor de la posibilidad de compatibilizar, fíjense en esta palabra, compatibilizar una serie de dicotomías que son la fuente de diversos conflictos. Entonces, ¿qué es un conflicto? ¿De dónde surge? Y un conflicto aparece cuando hay diferencias de pensamiento, de sentimientos o de proyecto entre los miembros del grupo o de la organización. Estos pueden ser opuestos o divergentes. Además, es necesario que objetivamente lo sean. Bastará con que sean percibidos subjetivamente. Pueden no percibirlo, pero pueden percibirlo subjetivamente pensando de que eso sucede, como un dilema o una encrucijada. Entonces, las diferencias entre las personas que componen un grupo son las que le dan la riqueza. Si se acepta la diversidad, pero hemos visto en los ejemplos que ustedes han dado de que la diversidad y la disparidad de criterio no es algo que se acepta tan fácilmente. Desde ahí es que nace la fuerza del conjunto, para un lado o para el otro. Entonces el autor nos dice que las fuentes son, por ejemplo, el Estado versus sociedad civil, caso Chile. Derecho versus moral, por ejemplo, lo del aborto. Economía versus política, costumbre versus legislación, interés individual versus intereses generales. Y así vamos viendo entonces que el conflicto se da cuando estas diferencias no
tienen un espacio donde se puedan expresar. O cuando se expresan, no son consideradas, no son comprendidas por el grupo y por lo tanto no se resuelven. Aquí hagamos un parate, vayamos a ver allá en el foro de presentación la imagen que hemos elegido. Detengámonos ahí y escribamos en el apartado, en un margen, cuál creen que es el motivo por el cual surgió ese conflicto. Y luego vuelvan con el video. A ver, están mirando, me imagino. Vamos a seguirnos, a ver, ¿cómo surgen entonces? ¿Van? ¿Miraron sus imágenes? Bien, ¿cómo surgen? Y los intereses son las fuerzas que están detrás de todo conflicto. Ahí ustedes lo verán. Cuando armemos el foro y estemos en la clase en vivo van a estar contando cada uno. Pero ahora hagamos este ejercicio de ir pensando. ¿Cuáles son los intereses que están determinados por las necesidades, los valores y los objetivos? Porque ahí está el centro de donde están surgiendo. Por lo tanto, un conflicto es una relación en la que existen intereses parcialmente opuestos y parcialmente encontrados. Acá el autor nos plantea de que estos intereses son lo que están moviendo la acción en este grupo, en esta institución, en esta organización. Y que es preciso encontrar el equilibrio entre ellos, que es todo un desafío. Y de allí luego iremos viendo las estrategias que pueden intervenir para lograr este equilibrio. Pero si no sabemos cuál es el conflicto, cómo surge y cómo resolverlo o iniciar un proceso de resolución, no podríamos avanzar con esto. En este caso entonces, ¿por qué surgen los conflictos? Y de allí el autor nos lleva a la teoría del conflicto y nos plantea de que la conceptualización moderna está influido por ideas tales como progreso, democracia, libertad. Y de ahí está el surgimiento del conflicto como una situación de interacción entre dos o más partes, pero también por una situación de escasez de posiciones, escasez de recursos, sobre lo que hay ciertas pretensiones que son incompatibles en las partes. Y acá el caso chileno es clave. El conflicto entonces revela una situación en la que se aprecia que las ganancias de las partes solo se produce a costa de las pérdidas de otras partes. Esto, gente, no es exactamente lo que puede llevar a un proceso de resolución, pero es importante verlo. Ustedes en el foro, muchos, cuando empezaron a revisar qué les pasaba con eso, algunos pudieron ver la situación y la escribieron. Entonces, esta interacción consiste esencialmente en acciones y reacciones mutuamente opuestas. El conflicto entonces supone una tendencia temporaria hacia una dislocación en la interacción entre las partes, con incremento de costos por ambas partes. Entonces supone demandas de cambio, queremos que el otro cambie, demanda de normas, de nuevas normas que rigen el equilibrio anterior y que también movilizan las expectativas que había antes del conflicto y las que se planteará. Entonces, a lo largo de todo el proceso, salvo en momentos de bloqueo, el conflicto no interrumpe la interacción entre las partes, las refuerza en la frontera del grupo. Por otro lado, las puede fortalecer en la cohesión, puede aclarar los objetivos, las remodela, puede generar nuevas normas, mantiene la interacción, pero siempre, esto hay que reconocerlo, en momentos de tensión. Entonces, este surgimiento puede ser a nivel interpersonal, a nivel grupal, a nivel interorganizacional, y aquí nos estamos yendo a identificar que el conflicto, cuando está latente, una chispa puede hacer que se manifieste. Y va a surgir cuando se dan las condiciones propicias. Y cuando este conflicto se manifiesta, las partes tienen que tomar conciencia y a veces no es así lo que sucede, porque emocionalmente no están preparados para hacerlo. Entonces,
Tomar conciencia y emocionalmente comprometidas le va a llevar a reconocer que existen tensiones y esas tensiones generan cambios y de que la nueva visión del conflicto no es negativa, es necesaria y enriquecedora y que las partes del conflicto se toman posiciones, pero dependiendo de cómo transitan el proceso van a tomar posiciones en función del objetivo y no de los intereses personales, en función de la tarea o la propuesta, no de lo que cada uno quiera ganar. Pero ahí es donde la actitud del que va a estar acompañando el proceso va a ser clave, porque empiezan a aparecer conductas estereotipadas propias del momento y que empiezan a caldear el asunto y a enraizar las comunicaciones. ¿Qué sucede? Los sobreentendidos, los mensajes ocultos. A ver, los que estuvieron hablando de esto en el foro, si escribieron al lado sobreentendidos como alguno de los motivos, están así. La comunicación no está siendo lo más clara y hace un feedback. Hay mensajes ocultos, hay actitudes valorativas expresadas como sentimientos de superioridad o de inferioridad. Hay prejuicios y pautas culturales. Es importante reconocerlas para ver cómo hacemos con esto, pero que son las que generan y caldean y movilizan a tomar posición. Explorar los puntos débiles del otro para explotarlo. La actitud de huida, la respuesta no pertinente, la solución estereotipada, todo esto va generando actitudes y formas de enfrentar situaciones que no siempre son las mejores al momento de intervenir. Porque aquí aparece otra situación que tiene que ver con las actitudes y los obstáculos que generan esos conflictos y que alguien que puede ser un mediador, un negociador, un externo, podría intervenir. Pero esa intervención tiene que estar a partir de reconocer. Quizá las partes no lo ven, pero ese tercero tiene que colaborar y acompañar para que lo vean, no desde la postura del que está interviniendo, ni desde la postura del otro, sino desde cada uno, la postura que tiene cada uno de los implicados y cómo estas actitudes están contribuyendo a aumentar la tensión en el conflicto. Entonces, ¿cuáles serán estas actitudes que hay que identificar y revisar? Autoritarismo, la cosificación de la relación, los subgrupos antagónicos, los dobles mensajes, y aquí hay ejemplos de algunos de ustedes que recuerdo que he leído. La discriminación, el chantaje afectivo, ese es terrible. No voy a decir el nombre, ya sabe, la que escribió sobre esto, y cómo le afectó el chantaje afectivo y cómo eso genera todo un conflicto de índole familiar, que ahí llamamos interpersonal y grupal, pero es chantaje afectivo. Negar lo subjetivo también. Acá no se trabaja, acá solo se viene a estudiar, acá solo los problemas quedan afuera. Todo esto son estereotipos que están minando la comunicación. El formalismo, los reglamentos, la depresión, la autorreferencia, las rivalidades. Y es importante en lo organizativo detectar cada una de estas actitudes para trabajarlas, no negarlas, asumirlas y ver cómo enfrentar entre todos la situación y reconocer que estas actitudes afectan la comunicación. Los obstáculos entonces en lo organizativo, porque acá tenemos que atender que no solo tienen que ver las personas, que son las que manejan y generan estas actitudes, sino que la organización y los que conducen la organización también empiezan a generar situaciones que pueden desencadenar en conflictos o no. Pero, por ejemplo, diferencias muy grandes entre las expectativas de los miembros y los que la conducen. La falta del encuadre y muy poco claro la tarea que hay que hacer. Los códigos de comunicación muy difusos, diferentes. La cantidad numerosa de miembros que no permite la organización del trabajo. Un espacio físico inadecuado para la tarea. Que no se tomen decisiones, que no se ejecuten las decisiones, que no haya un seguimiento de la acción, que no se planifique, que no se concrete, que no se asigne responsabilidades,
que no se realice evaluaciones. Todo esto mina contra la organización institucional y es caldo para generar posibles conflictos. Porque si no se trabajan las relaciones interpersonales, la tarea no se concreta. Y si solo se trabajan las relaciones interpersonales, los obstáculos en esta índole van a llevar a que los objetivos no se concreten. Entonces, volvamos al autor. Y ahora, hagamos un parate aquí. Vayan a la página 19 y vean el reconocimiento de los conflictos y de los conflictos inventados. Detengámonos ahí que vamos a seguir con esto, pero vean el primer párrafo y ya volvemos. Bien, bien. Bueno, sobre esto se va a tratar las actividades que estuvieron viendo en la guía. Es muy común hoy encontrar deficiencias en la comunicación. Si entramos a revisar cada una de sus situaciones que pusieron como ejemplificadoras del conflicto, más del 50% plantea que fueron problemas de comunicación. Y es el gran problema que tiene hoy día la existencia humana, podríamos decir. Pero también está cultivado por otros medios. Y la comunicación equívoca causa conflicto y los agrava por la influencia que tiene el recuerdo de los anteriores y la interpretación de nuevos mensajes. Entonces, comprobar la calidad de la comunicación es uno de los requisitos importantes para entrar en la resolución de los conflictos. Entonces, ¿cómo se lo resuelve? Y en primer lugar, identificando. Y eso no es fácil. Cada uno tiene su momento y su proceso interno. Pero cuando empieza a minar, alguien tiene que movilizar para que eso que está latente se manifieste. Primer paso, definir cuál es el conflicto. Si no es definido por las distintas partes involucradas, no podrán comprometerse en la resolución. A veces puede ser muy difícil el hacerse cargo de verlo y asumirlo, pero es fundamental conocer el significado que le adjudica cada una. Y no quiero decir de las partes, chicos, porque es como que de nuevo estamos dividiendo. Cada una de las personas involucradas en él. Conocer el significado sin tomar postura y reconociendo de que todos son válidos. Eso es clave. Segundo paso, reconocer que están comprometidos, significa asumirlo, que están implicados en intervenir en la posible solución y que la organización da lugar a eso, porque si la organización no da lugar a trabajar el conflicto, también se hará difícil. Y que el poder de influencia y de aceptación que tiene la institución es clave. Y de ahí nos va a ayudar a ver cuáles son las causas, el por qué. Y acá nos detenemos. Vayan de nuevo a la imagen y escriban al lado cuáles creen que son las causas de ese conflicto que han ustedes identificado. Escríbanlo ahí, así con lápiz, y luego volvemos. A ver. ¿Bien? Bien, cada uno entonces. Ahora, podemos conocer que hay distintas lógicas y todas son valederas, empleadas en cada parte o de cada persona que está implicada en la situación de conflicto. Y que esto es muy conveniente y necesario integrar todas y no dejar ninguna parte afuera. Porque todas las causas que son vistas y sentidas, porque hoy decíamos que el conflicto se puede percibir como tal sin que eso sea así para el resto, porque lo percibe uno. Entonces las causas tienen que ver con que cada uno tiene una propia visión parcial de cada uno y desde su punto de vista, y que eso condiciona toda su historia personal previa y su historia en la institución.
estrategias de resolución. ¿Qué hacer? ¿Qué haremos? Una vez que vemos esto, tenemos que lo encontramos, nos comprometimos, vimos las causas y empezamos a ver cómo lo hago. Y la mediación, buscamos a alguien que nos ayude. La negociación, buscamos a otra persona que nos ayude. Y con cualquiera de estas dos estrategias estaremos avanzando hacia el manejo del conflicto. Y hasta acá llegamos, chicos. En el próximo eje estaremos avanzando con negociación y mediación. Agarren todas sus tareitas y con eso seguimos. Chau, chau.